like to live just to feel you're alive. Buenas noches, bienvenidos a Sport Alacantí. No sé si es una cosa del fútbol, porque en otros deportes no suele pasar y al final quienes siguen a deportes que son minoritarios o que no tienen la importancia del fútbol suelen alucinar con los bandazos que se da en esto del deporte rey. Lo cierto es que el Hércules acumula 14 entrenadores, 15 si se tiene en cuenta que Mir ha estado en 2 etapas desde que bajará a Segunda B. Es curioso, porque ha tenido bastantes menos HLA en los mismos años, y eso que le costó salir del pozo de la LEP Plata. A pesar de todo, se dio siempre estabilidad. A uno le da por pensar qué hubiera pasado en un club como el Hércules si un entrenador como Pedro Rivero hubiera perdido los 2 primeros partidos, como hizo en LEP Plata el técnico segoviano. Seguramente hubiese habido sonido de viento en el Rico Pérez. Afortunadamente para HLA y para sus aficionados, el fútbol y el baloncesto no son lo mismo. Por eso uno mira a la máxima categoría con esperanza y en un futuro medio, y el otro sigue buscando un entrenador que lo saque del lío. Arrancamos. 2 victorias en la misma semana dejan a HLA Alicante clasificado para la siguiente fase en el grupo de equipos que peleará por el ascenso. Los lucentinos vienen de ganar a Girona y Almansa. El próximo sábado los de Pedro Rivero se enfrentan a Granada en busca de otra victoria que puede contar para la siguiente fase antes de afrontar 2 partidos intrascendentes. Hoy en Sport Alacantí vamos a repasar no solo las últimas victorias, también la clasificación para la siguiente fase y el partidazo del próximo sábado. Vamos ya a entrar en harina, vamos al turrón porque tenemos poco tiempo, ya lo sabéis, que los martes es menos tiempo, y quiero saludar ya a Pere y a Mar, que los tenemos por aquí. Pere, Mar, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Buenas noches, Aitor. Oye, he empezado hablando de fútbol, porque ayer, mientras hacíamos la tertulia de Sport Alacantí, veíamos que el Hércules cambiaba de entrenador una vez más. Mar, que sí que sigue un poco más la actualidad del Hércules, os quiero preguntar a los dos vuestra opinión, porque sé que Pere anda alejado del mundanal ruido del fútbol, que Mar lo sigue un poco más de cerca, y os quiero preguntar por la diferencia con HLA, porque en HLA hemos visto a Cuco Cruza, hemos visto a Zapata, hemos visto a Varela y hemos visto a Pedro Rivero. Estamos hablando de 4 entrenadores en 6 años, y a pesar de que costó muchísimo salir de la LEP Plata y que era uno de los objetivos todos los años. En el Hércules hemos visto, si contamos las 2 etapas de Mir, 15 entrenadores en el mismo tiempo. Es de locos, pero quiero saber, Mar, Pere, vuestra opinión. Mar. Bueno, esto lo hemos comentado muchas veces, ¿no? ¿Cómo sería el Hércules si en realidad le entrenara a Rivero? Especialmente lo que tiene que ver con... Pues sería una pena. Pero una de las cosas en las que siempre insiste Rivero es en la cuestión de la actitud de los jugadores, en darlo todo en el campo, siempre en cada partido sangre, sudor y lágrimas, y darlo todo hasta el final. Y esa es la sensación que a veces en el Hércules he echado en falta, ¿no? Luego, además, cada entrenador con un estilo muy distinto. Además, el director deportivo, de por medio, hay una serie de circunstancias, por no hablar de la propia idiosincrasia que tiene el Hércules en esta trayectoria de estas últimas décadas, que es muy diferente a la del HLA, un proyecto totalmente distinto, empezado desde cero, con un objetivo muy claro, y además Pedro Rivero tiene unas características propias y hoy en día no se entiende el proyecto sin él. Así que espero que tenga mejor suerte que los entrenadores del Hércules y se quede mucho tiempo en Alicante. Gracias, Mar. Tiene para una serie de varias temporadas Netflix, si se fija en el Hércules. Pere, más allá del están todos locos, a ti desde la distancia que te da ver al Hércules sin ese apego, tú cuando ves estas cosas, comparadas con el baloncesto, dices, ¿aquí qué pasa?
Sí, llama mucho la atención, ¿no? El Hércules tradicionalmente ha sido como un volcán en erupción que ha devorado entrenadores y no sé, seguramente no solo en los últimos 6 años, sino mucho antes. Y quizá, bueno, más allá de las diferencias que hay entre el fútbol y el baloncesto, más allá de la diferencia de la presión mediática que tiene el Hércules, que yo creo que es mayor que la del HLA, desgraciadamente para los amantes del baloncesto, yo creo que el Hércules sufre, es un poco quijotesco, ¿no? Es como un noble que ha perdido su título, su herencia, sus blasones y solo le queda el orgullo, ¿no? Y entonces el Hércules, pues, un equipo histórico de primera, pero histórico de primera, yo que tengo 40 años y más que canas peino calva, yo no recuerdo casi verlo jugar en primera, ¿no? Entonces es un poco ese complejo, ¿no? De alguien que era alguien en el fútbol español, un equipo con mucha solera y que desde hace muchos años ha perdido esa identidad, ¿no? Y quizá los nervios vayan por ahí. Y es totalmente contraproducente porque la única receta que yo creo para salir del pozo de la segunda B es la estabilidad. Y eso el Hércules yo creo que en los últimos 20 años yo no se lo he visto nunca. No soy muy seguidor del Hércules tampoco, pero desde fuera no se ha visto estabilidad, ¿no? Y contrasta mucho sobre todo con HLA, claro. Érase un club montado encima de una falla. La película San Andreas podía tener al Hércules encima tranquilamente. Vamos ya con el básquet, que es lo que nos ocupa. Oye, ¿sufristeis el otro día cuando veíais, Marc, que se acercaba Almansa, que estaba ahí, y oye, todavía la vamos a liar en el último cuarto? La primera parte, la verdad es que sufrí bastante porque no terminábamos de entrar al partido, estábamos muy fallones, ellos estaban muy acertados, estábamos un poco con la incertidumbre de cómo llegaría el Mansa después de todo ese parón por culpa del COVID, que estuvieron bastante tiempo sin competir, ¿no? Y a priori parecía pues que igual no plantaban esa batalla a la que nos tienen acostumbrados. Pero la primera parte fue muy dura. Afortunadamente, después del descanso hubo otro guión. Yo estaba muy tranquila en el tercer cuarto, como, bueno, venga, ya hemos roto el partido, hemos abierto la suficiente brecha, pero no, el último cuarto me tuvo en vilo hasta el último instante en el que ellos pudieron forzar la prórroga o incluso ganar. Así que fue una dura batalla. Pere, dentro de lo negativo que pueda tener el hecho de que te remontan 16 puntos, que has llegado a ir ganando de 16 puntos, yo me quedo con lo bueno de que el partido no se perdió. Es decir, que no te viniste tan abajo como en el día de Huesca y el equipo al menos supo mantener la fe y el orgullo para sacar el partido adelante cuando más feo lo estábamos viendo en el Ferrandiz. Sí, ¿no? Almansa, yo creo que, sobre todo la primera parte, como ha dicho Mar, llevó el ritmo del partido, intentó que el partido se jugara a lo que ellos querían, que es a jugar en guarismos de 60 a 70 puntos como mucho, que ahí yo creo que hubiera vencido a HLA. Y HLA está intentando jugar a 80, ¿no? Que es lo que suele jugar HLA y ahí tiene pocos rivales en esta competición jugando 80 puntos. El problema pudo venir porque lo vimos todo un poco hecho en el tercer cuarto. Vimos a ese Lucentum arrollador, ¿no? que se lanzó en el marcador más allá, 16 puntos más allá, con su juego habitual y arrollador. Pero en el último cuarto Almansa sacó el orgullo, la casta y hicieron un muy buen cuarto, ¿no? Me gustaría destacar a Chuso, que en un día tan destacado por la muerte de su abuelo, pues casi él solo tuvo contra las cuerdas a todo el equipo, ¿no? A la HLA. Pero esto es normal y a mí me gustaría pensar que no es malo, ¿no? HLA tiene que acostumbrarse a cerrar partidos que no son cómodos. Hemos visto a HLA arrasar en un montón de partidos, ganar de 15, de 20, 25, finales que son más bien cómodos. Y veníamos a lo mejor con el resquemor, ¿no? De que los últimos finales apretados pues no habían salido muy allá. Y pues por lo menos HLA supo controlar esos nervios y controlar el ritmo de partido durante los 2 últimos minutos, que fueron muy importantes. Y como si lo demuestra, ¿no? Que al final ganaron solo por 3 puntos.
Y eso yo creo que es positivo porque el equipo tiene que aprender a ganar cuando juega bien y cuando al final es apretado. De hecho, Mar, estábamos hablando de ese final, hay un jugador de HLA, Chumi Ortega, que ha entrado en el quinteto de la semana y que coge 2 rebotes ofensivos que valen más que las acciones de alguna gran compañía. Eso en criptomonedas no sé cómo se paga, pero debe ser una fortuna. Esos últimos rebotes que él aplicó ahí la filosofía de Jorge Bilbao de que si quieres ir, o sea, que el mayor secreto para coger rebotes es ir a por todos, ¿no? Y eso es lo que hizo él. Y no solo eso, sino que desde el momento en el que estuvo en pista fue a por todo, fue a robar balones, fue a cortar pases, fue a esa esquinita suya desde la cual ya nos acostumbra al triple. Con defensas Ferrer fue uno de los hombres clave de HLA y ya hemos visto el crecimiento espectacular y exponencial que está teniendo esta temporada. Te lo decía durante la retransmisión que Chumi es como una navaja suiza, o sea, te sirve para todo, te hace de todo y te digo lo mismo que con Rivero. Ojalá se quede en Alicante muchos años. Vamos a ver, porque las piezas de HLA van a estar muy codiciadas cuando acabe la temporada. Pere, mientras estaba haciendo el vídeo con algunas de las mejores jugadas de Chumi, estaba pensando en el crecimiento brutal que ha tenido, porque elige muy bien los momentos para tirar. Cómo entra siempre desde atrás para buscar ese rebote, es decir, es un... y me sirve el símil del fútbol, no está, él llega. Y luego esos robos que muchas veces también llegan no porque está, sino porque llega cuando no se le espera. Es de una comprensión del juego espectacular y va creciendo muchísimo. No lo nombramos tanto durante las retransmisiones porque probablemente sea un trabajo de hormiguita, 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 pero ojo, porque se ha convertido en una pieza fundamental. Y así lo demuestra Rivero poniéndolo muchísimos minutos en pista. Posiblemente sea el jugador que más minutos juega, ¿no? Y es por eso, porque es muy importante para el equipo, ¿no? Un jugador de este tipo a mí, por ejemplo, con características diferentes, pero me viene muy a la mente Carlos Jiménez, ¿no? Que en la selección española, el jugador de Unicaja, jugaba con Gasol, con Navarro, con Calderón y decías, ¿qué hace Jiménez jugando con estos, no? Y luego su labor era absolutamente fundamental para el equipo, ¿no? Son jugadores que no van a abusar del tiro, que no van a cortocircuitar el ataque tirando cuando no toca. Son jugadores que están atentos a todos esos pequeños detalles que suman, pero que muchas veces se nos olvidan, como por ejemplo cargar el rebote de ataque con intensidad, porque eso al final te da rebotes. Y también, como lo hemos comentado muchas veces, imposibilita que el otro equipo coja cómodo el rebote y salga al contraataque. Luego su defensa es nivel top. No sé yo cuántos jugadores exteriores en esta liga pueden dar ese nivel defensivo. En ACB habrá alguno más. Y el crecimiento ofensivo, pues yo creo que sí, que él poco a poco se va atreviendo cada vez más, pero también creo que él debe seguir sobre todo con lo que hace bien, ¿no? Que es comprender el juego, saber cuándo tiene que tirar y saber cuándo tiene que buscar espacios para dárselos a sus compañeros, ¿no? Hay una cosa que hace él muy bien, que es cortar, ¿no? En este equipo cortar no corta casi nadie. Y él corta mucho y saca muchas canastas fáciles. Y ya no solo eso, porque el otro día, por ejemplo, lo vimos que anotó en una canasta en un corte y en la siguiente jugada, o 2 o 3 jugadas después, volvieron a hacer la misma jugada y se fueron 2 jugadores con él liberando a otro compañero. Entonces, ya no es lo que hablamos siempre del box score, de cuántos rebotes, cuántos puntos, cuántos mates o cuántas asistencias has hecho. Este juego es mucho más complicado, ¿no? Y los jugadores como Chumi, pues son un tesoro. Es un generador de puntos, además de evitarlos, porque obviamente las estadísticas avanzadas habría que verlas. He visto las del año pasado, las de este año no estaban actualizadas, pero es un generador de puntos. Oye, otro que parece que ha despertado es el gran danés, Mar. Nos hacía falta, o le hacía falta a HLA que Zohore se pusiera las pilas y lleva 2 buenos partidos, con sus cosas malas también, porque al final es un tío que parece que a veces se despista, pero cuando es protagonista es un jugador diferencial, al menos es la sensación que está dando últimamente.
Y era exactamente lo que esperábamos de él, ese dominio en la pintura, esa intimidación, ese acierto, esa buena conexión en el juego interior que le vimos, por ejemplo, entenderse muy bien con Chemi Urtasun. Y hacía mucho tiempo que veníamos diciendo que necesitábamos un revulsivo en el juego interior del Lucentum. No sabíamos si eso podría venir de algún fichaje que pudiéramos hacer ahora en el mercado de invierno, como si hemos incorporado a Noah Allen, o era quizá un reto más difícil para el coach y su equipo, que era pulir una de las piezas clave que teníamos en la confección de este equipo, que era Jonas Thor. Estábamos esperando durante varios partidos que pegara esa explosión, ¿no? Que dijera aquí estoy yo, y impusiera su poderío en la zona, y en los 2 últimos partidos hemos podido ver todo eso con una muy buena anotación, con una buena intimidación, como digo, entendiéndose muy bien con los bases, jugando al pick and roll, bloqueando para que otros compañeros pudieran tirar, yendo más a las ayudas, y la verdad es que el equipo lo necesitaba. En ese sentido es una muy muy buena noticia para la HLA que Jonas está encontrando su sitio en este equipo. Pere, hablábamos la semana pasada con Jordi Alfonso, que nos daba la clave de que ahora el pick and roll lo hacen más arriba para que pueda explotar su potencia, y tú me comentabas en el partido que sí, que eso ha beneficiado muchísimo a Zohore, pero ha ido en perjuicio del capitán, de Pedro Llompart, que se encuentra en una situación en la que no puede explotar tanto su parte del pick and roll. Es decir, que para activar a Zohore, en cierta manera, en esa fase del juego o en esa parte del juego, has tenido que desactivar un poco a Pedro Llompart. Así es, ¿no? En un equipo muchas veces para que un integrante aporte, otros tienen que dar un paso al lado, ¿no? Lo que se ha demostrado es que es muy importante, si queremos tener la mejor versión de Zohore aquí en Alicante y en esta liga, es el spacing, ¿no? Es el espaciado, es un jugador muy grande que necesita mucho espacio. Y contra el Mansa se vio, ¿no? En la primera parte había mucho tráfico en la zona, con pivots muy rocosos y móviles, y le costaba un mundo ganar la posición. Entonces, pues han tenido que buscar soluciones. Una de ellas, los bloqueos mucho más arriba. ¿Qué pasa? Que cuando Llompart recibe un bloqueo de Galán o de Bilbao, está mucho más cerca de la línea de 3, entonces él puede amenazar directamente con su tiro en suspensión tras bote, que lo hace fenomenalmente bien, y es una fuente de puntos para él. Ahora coger ese bloqueo mucho más arriba tarda más en llegar a la línea de 3, por lo tanto les da tiempo a los defensores a que le punteen, ¿no? Además de que también el scouting de los otros equipos ya saben que Llompart, si lo deja, se va a cascar un triple. Eso está clarísimo. Con Pitts pasa diferente. Pitts es más rápido, entonces Pitts, por ejemplo, se aprovecha de esos espacios, ¿no? Como es tan rápido, al ver tanto espacio le da tiempo a meterse en el centro de la zona sin que nadie llegue a hacerle la ayuda. Pero Llompart es, yo creo, uno de los perjudicados con este hecho en cuanto a puntos, en cuanto a anotación, pero recordemos que este deporte no es solo anotar, y por eso quizá también pues se ha visto como sus guarismos han bajado un poco. Eso no quiere decir que su aportación sea menos importante, que aquí parece al final que solo el que mete 25 puntos es el que gana los partidos o el que destaca, y este deporte además se caracteriza por la gran cantidad de jugadores que han hecho grandes carreras sin siquiera a lo mejor saber tirar la canasta, ¿no? Nos viene a la mente, por ejemplo, Dennis Rodman. Dennis Rodman no sabía ni tirar tiros libres y ganó mucho dinero en la NBA. Era uno de los escuderos de Michael Jordan, que era quien tenía que meter los puntos, ¿no? Entonces hablamos un poco como lo de Chumi. Aquí Llompart da un pequeño paso al lado, tiene más opciones de meterle balones a la continuación del pick and roll de Zohore, puede sumar asistencias, pero se limitan sus opciones de lanzar de 3 tras bote, que es una de sus virtudes. Llega el último partido que cuenta, entre comillas, el de Granada, porque luego lo otro a Rivero le va a venir muy bien para probar, para dar minutos a otros y demás. El de Granada sí que cuenta, pero ojo, porque Granada viene de perder un partido aplazado, tiene algún partido pendiente, y como pierda con HLA, igual le entran también los nervios, pero es el último partido, por decirlo, de las finales de la primera fase, Mar. Luego ya lo que venga es como más Disney, pero Granada no lo tiene tan claro. No, es otro de los clásicos que nos deja esta Leboro, ¿no? Los encuentros contra Granada, que de hecho en
en la primera vuelta fue el partido que a nosotros nos rompió esa racha de triunfos que llevábamos. En función de cómo vaya a quedar la clasificación, en principio pensamos que Granada será uno de esos equipos llamados a estar en la segunda fase. De momento va empatado con Almansa, aunque ambos tienen algunos partidos pendientes. Y una de las incógnitas que tenemos es qué va a pasar con Bamba Fall, esa pieza clave que teníamos nosotros el año pasado, que se fue esta temporada a Granada y que en el último partido se lesionó jugando contra Girona. Vimos además una escena muy exlucentina de cómo en Girona fue Pep Busquets después del partido a ver a Bamba porque se había lesionado, a ver qué tal estaba, de un exlucentino a otro exlucentino. Y es una de las incógnitas. Primero si va a jugar Bamba Fall, después cómo le va a ir a Granada el resto y hasta qué punto va a contar este partido o esta victoria que esperamos tener el sábado en Granada. Se prevé un partidazo igual que fue el de Almansa y veremos. Es una pena que todavía no se pueda viajar. El año pasado nos quedó pendiente la visita a Granada, que iba a ser en abril, y este año también. Qué pena. Sí, la verdad es que una pena que esos partidos no se puedan vivir in situ. Pere, Granada llega con el problema de Bamba Fall, en una situación complicada porque después de no haber competido ha perdido 2 partidos, si no me equivoco. Aquí hay que eliminar a todos los rivales posibles y si le ganas a Granada y lo metes en un charco, mejor. Ya no por la victoria tuya, porque igual al final si lo sacas de aquí no te cuenta, pero para que lo tenga que sufrir hasta el final. Sí, ¿no? Granada es un muy buen equipo y sobre todo, pues si HLA consigue mantener la inercia ganadora y llevarse la victoria y meter a Granada un poco más en el grupo, en el pozo de descenso, en el grupo del descenso, mejor sobre todo porque también puede ser interesante de cara a que equipos como Lleida o Girona pues puedan remontar en esa clasificación y ser ellos los que se metan en nuestro grupo, que es lo que nos interesa, ¿no? Para tener más victorias. Entonces yo creo que es un win-win, ¿no? HLA tiene que ir a ganar a Granada, mantener el ritmo, seguir integrando jugadores, probando nuevas cosas, y es que quedan 2 semanas o 3 semanas para la segunda vuelta y ahí es donde nos vamos a jugar el ascenso. Entonces yo creo que ahora ha llegado el momento de nadar y guardar la ropa, ¿no? Como dicen, es decir, hay que apretar los dientes, apretar el acelerador y dar el resto ya de aquí a final de temporada. Luego además habrá parón por las ventanas FIBA, los 2 partidos que ante Murcia y Canoe en teoría no van a contar y donde Pedro Rivero podrá gestionar esfuerzos, seguir metiendo en dinámica a otros jugadores. Oye, muy rápidamente, Mar, nos ha sobrado un mes para clasificarnos. Hay que poner en valor lo que ha hecho HLA. Absolutamente, sobre todo porque veníamos de una inercia muy buena en 2020, después empezaron a llegar las derrotas, pero me da la sensación de que este equipo ha sabido sobreponerse a ello, ha sabido ajustar las piezas. Siempre hablamos, ¿no?, de esa famosa charla que en teoría pensamos que Rivero les dio a los jugadores a la vuelta de Huesca y creo que es muy de agradecer y muy de reconocer el trabajo que ha hecho el equipo, que ahora mismo va líder. Ha sabido reponerse, como decía, de esas derrotas en estos partidos que tú has comentado que puede que no tengan esa trascendencia como el de Canoe o el de Murcia, pues quizá Rivero puede permitirse pues ajustar un poco más, ¿no?, la integración de Noah Allen, por ejemplo, o de los roles de los jugadores en el equipo y llegar a tope para la segunda fase que se prevé muy muy dura. Pere, una posesión de 14 segundos para valorar clasificarse un mes antes. Yo creo que nos habíamos mal acostumbrado, ¿no? No es usual que un equipo esté invicto durante una temporada o temporada y media, durante tanto tiempo. Lo normal es que los equipos pierdan, ¿no? Como bien ha dicho Mar, lo importante es cómo se afrontan esas derrotas y si esas derrotas sirven para mejorar o no, como en esta vida, ¿no? El fracaso lo único que te puede hacer es mejorar, ¿no? Y HLA ha sabido en esas derrotas encontrar su mejor versión, solucionar problemas, como por ejemplo encontrar ese espaciado necesario para que brille Zohore y pequeños detalles como ese que ahora mismo son fundamentales para el resto de la temporada.
Amigos, gracias por haber estado aquí en Sport Alacantí. Estaremos de nuevo el sábado en ese partido frente a Granada y seguiremos hablando de baloncesto. Mañana escucharemos a Galán, que ha hablado hoy. Gracias a los dos. Muchas gracias. Hasta luego, Aitor. Nosotros nos vamos a marchar. Mañana escucharemos a Galán, que ha sido protagonista hoy. Tenemos que ver al nuevo entrenador del Hércules, que será presentado, imaginamos, si no lo echan antes, mañana. Y también hablaremos de voleibol. Eso será mañana. Sean felices. Buenas noches. To live, just to feel you're alive.